Muy bien, hermanos. Como ustedes ya saben, estamos estudiando la palabra del Señor, personajes bíblicos, y durante algunas semanas hemos estado estudiando al rey Saúl. Y una de las cosas que dijimos a modo de remembranza nada más con respecto al rey Saúl es que este hombre tenía todo para poder tener y tener éxito en cuanto a lo que Dios le había encomendado. Dios lo había seleccionado como el rey de Israel, como el primer rey de Israel, tenía ese privilegio y tenía un llamado de parte de Dios, tenía muchas bendiciones de lo que Dios le había llamado para hacer. Sin embargo, una de las cosas que vimos con Saúl es que a pesar de que empezó bien, ¿no? Empezó con humildad, empezó incluso con un poco de temor a la responsabilidad que Dios le estaba encomendando, al final de su camino empezó a manifestar, o muy pronto, mejor dicho, empezó a manifestarse en su corazón no solo la desobediencia, también la rebeldía, y eso al final le costó muy caro porque perdió no solamente el reino, pero perdió también la vida. La semana pasada estuvimos hablando un poquito acerca de las consecuencias o lo que pasa cuando una persona se aparta de Dios y estuvimos viendo la historia, justamente la decadencia del rey Saúl. Y vimos varias cosas a ese respecto. Si tal vez no lo recuerdas o no lo vistes, pues te recomiendo que puedas ingresar al canal de la iglesia, al canal de YouTube de la iglesia, y ahí vas a poder ver la predicación de la semana pasada, donde empezamos a hablar acerca de la decadencia del rey Saúl. Hoy vamos a continuar con esa última parte y final también ya. Con esta terminamos la historia del rey Saúl y vamos a empezar la historia de David, ¿sí? Que es una historia que nos va a tomar bastante tiempo porque la historia de David es bastante larga y muy hermosa también, pero vamos a terminar con la historia del rey Saúl viendo la decadencia de este hombre. Y siempre digo, o por lo menos cuando empecé con el personaje Saúl, lo dije, no quisiera que esto se tome como solamente una historia triste que tal vez nos pueda ahí desanimar, nos pueda hacer sentir mal. No, debe tomarse, hermanos, como luces, como advertencias en el camino de cosas que se hicieron y se hicieron mal para no hacerlas justamente, ¿no? Para hacer todo lo contrario a lo que hizo Saúl y poder evitar las grandes consecuencias, las terribles consecuencias que vivió este hombre. Recuerda, una de las cosas que aprendimos con Saúl también es de que no importa el talento realmente, no importa, puedes haber sido llamado por Dios, puedes haber tenido muchas oportunidades, pero sin embargo desperdiciarlas todas por causa de nuestro carácter. Nuestro carácter al final es lo que se evidencia, lo que se muestra en nuestras vidas, es lo que nos va a llevar a la cima de lo que Dios quiere para nosotros o simplemente aquella cosa que nos va a, de alguna manera, nos va a derribar, hermanos. Y eso es muy importante de poderlo entender. Entonces, igual, vamos a ver varios capítulos, no vamos a verlos todos, obviamente, porque es una extensión bastante larga, pero sí vamos a ver puntos principales dentro de la historia de este hombre. Así que en esta oportunidad vamos a ver 4 últimas consecuencias de apartarnos de Dios. Ahora, otra cosa que también quisiera que se entienda es que cuando hablamos de personajes del Antiguo Testamento, sobre todo en este caso, por ejemplo, en el caso del rey Saúl, a veces nos preguntan, ¿no? ¿Saúl era salvo o no era salvo? ¿Era creyente o no era creyente? No podemos poner a ningún personaje del Antiguo Testamento en la misma dimensión que uno del Nuevo Testamento, porque estamos en 2 dispensaciones diferentes, en el sentido de que los creyentes ahora somos salvos porque creemos en el Evangelio, creemos en lo que Jesús ha hecho por nosotros en la cruz, porque para nosotros es un evento pasado. Para los creyentes del Antiguo Testamento, ellos también eran salvos por fe, y fe en lo que Dios decía, en lo que Dios les había revelado, lo que Dios les había mostrado. Entonces, si bien es cierto, también hay salvación por la fe y también encontramos creyentes en el Antiguo Testamento, no podemos exactamente equiparar y decir Saúl era salvo o no era salvo. Tenemos que pensar más bien en función de lo que Dios había llamado a hacer a Saúl, que no lo pudo hacer. Siempre hay una discrepancia y una discusión ahí acerca de si Saúl era realmente un creyente o no. Hermanos, a ciencia cierta nunca lo podremos saber. Dios lo llamó para ser rey de Israel,
Aparentemente podría ser que sí. Sin embargo, en la vida de Saúl vemos muchas evidencias de una persona que realmente no conocía a Dios. Al final, hermanos, lo que queremos centrarnos aquí no es caer en ese tipo de discusión, sino es simplemente en entender los principios bíblicos que podemos rescatar de la vida de este hombre. Sí, si me lo preguntas a mí, pues él daba toda la evidencia de ser un hombre que no conocía a Dios. Al final, Dios sabe. Definitivamente queremos entonces entender estos 4 puntos importantes de las consecuencias de apartarnos de Dios. Primero, poner intereses personales por encima de Dios, cosas que Saúl hacía. Inestabilidad e inactividad ante la vida espiritual, cosas que Saúl también hacía. Insensatez y necedad en tiempos de desesperación. Y por último, disciplina de Dios que lo llevó a la muerte por su rebeldía. Vamos a empezar entonces, hermanos, con este primer punto. Leamos la palabra del Señor, primera de Samuel, capítulo 22, verso 13 al 16. Dice la escritura, el rey, Saúl, envió por el sacerdote Ahimelech, hijo de Ahitob, y por toda la casa de su padre, los sacerdotes que estaban en Nob, y todos vinieron al rey. Y Saúl le dijo, oye ahora, hijo de Ahitob. Y él dijo, heme aquí, señor mío. Y le dijo Saúl, ¿por qué habéis conspirado contra mí, tú y el hijo de Isaí, cuando le diste pan y espada y consultaste por él a Dios, para que se levantase contra mí y me acechase como lo hace hoy día? Entonces Ahimelech respondió al rey y le dijo, ¿quién entre todos tus siervos es tan fiel como David, yerno también del rey, que sirve tus órdenes y es ilustre en tu casa? He comenzado yo desde hoy a consultar por él a Dios, lejos sea de mí. No culpe el rey de cosa alguna a su siervo, ni a toda la casa de mi padre, porque tu siervo ninguna cosa sabe de este asunto, grande ni pequeña. Y el rey le dijo, sin duda morirás, Ahimelech, tú y toda la casa de tu padre. Para entender ese fragmento de la historia, vamos a mirar un poco el contexto, ¿sí? El capítulo 22 ya se encuentra dentro de este periodo histórico de tiempo en el cual David se encontraba siendo perseguido por Saúl, ¿sí? Y siempre vemos el mismo patrón. Saúl está persiguiendo a David. Cuando Saúl está a punto de atrapar a David, Dios interviene y lo libera, y Saúl no puede capturar a David. Y también vemos que en algunos momentos determinados David está en posición de matar a Saúl, pero él decide no hacerlo por causa del temor que tiene, dado que Saúl era el ungido del Señor. Y vemos ese patrón varias veces. Luego Saúl se da cuenta de esto, se arrepiente, ya no lo persigue, hasta que pasa un tiempo y lo vuelve a perseguir otra vez. Y así vemos ese patrón que se repite varias veces a lo largo de un periodo de tiempo durante el cual David estuvo siendo perseguido por Saúl dentro de todo el territorio de Israel. En este capítulo 22, al inicio de este capítulo, vemos cómo David en esta persecución huye y llega a una cueva llamada Adulam, la cueva de Adulam. Ya en esta cueva se le unen a David un grupo de personas que se nos dice en la escritura que eran personas endeudadas, amargadas de espíritu, familiares de él también, que llegaron a ser las personas que luego se le conocerían como los valientes de David, pero en ese momento eran solamente personas que estaban siendo también perseguidas o angustiadas de alguna manera. Y el capítulo 22 nos muestra un contraste muy marcado entre dos tipos de liderazgo. El liderazgo de David, que es capaz de influenciar a las personas. ¿Por qué? Porque la gente se identificaba con él. ¿Sí? La gente se sentía identificado con David, veían el testimonio, el ejemplo de este hombre, cómo había liderado las guerras del Señor, cómo ahora estaba siendo perseguido injustamente, cómo a pesar de tener en sus manos la posibilidad de matar a Saúl, no lo hacía, y cómo en todo aspecto él se mostraba íntegro en su manera de trabajar, en su manera de actuar, y cómo también obraba obviamente para el bienestar de ellos mismos, ¿no? Vemos en el capítulo 22 cómo David está preocupado por su familia, los deja en el reino de Moab para que Saúl no los logre matar, y se lleva a toda su gente que se habían unido a él y trabaja con ellos, confía en ellos, y son gente que le van a ser leales, incluso cuando él ya se convierte en rey de Israel. El otro lado del contraste es Saúl. El liderazgo de Saúl más bien es manipulador. Vemos en la palabra del Señor cómo este hombre se sienta ahí debajo de un árbol y comienza a manipular a la gente, comienza a decir, ¿acaso el hijo de Isaí les va a dar a ustedes viñas, tierras, poder, como yo les voy a dar? ¿No? Él compraba a la gente con esto.
la gente lo seguía no por influencia, la gente lo seguía por lo que podían obtener de Saúl, y este hombre no les interesaba a las personas, realmente él manipulaba a las personas, no confiaba en ellos, porque incluso él llega a decir, ¿quién de ustedes me está ocultando? ¿No? ¿Por qué alguien no se conduele de mí? Incluso se hace la víctima ahí, ¿por qué alguien no se conduele de mí y me dice, miren cómo mi hijo está confabulando contra mí? ¿Verdad? No creía ni en su propio hijo, no confiaba ni en su hijo, no confiaba en la gente, los manipulaba, ¿no? Un poquito se victimizaba ahí, trataba de procurar lástima y acusaba falsamente a David. Así que este hombre, hermanos, tenía pues un pésimo liderazgo y realmente proyectaba en los demás lo que él realmente era, ¿no? Proyectaba esa inseguridad, proyectaba esa perspicacia, esa suspicacia de sospechar de todos, de ver enemigos en todos lados, de ver fantasmas en todos lados, porque realmente era lo que había en su corazón. Y en este contexto, ¿verdad? Nadie le podía decir nada acerca de David hasta que aparece un hombre. Dice la escritura, un tal Doeg edomita. Y dice la Biblia que este hombre, este edomita, era el principal de los siervos de Saúl. Era el hombre con mayor autoridad después de Saúl. Ahora, la pregunta, hermanos, es la siguiente. ¿Qué hace un hombre edomita, ¿no? Del pueblo de Edom, hombres de un pueblo pagano, de un pueblo enemigo del Señor? ¿Qué hace un pagano? ¿Qué hace un hombre incrédulo siendo el principal hombre de mayor autoridad y de mayor confianza del rey Saúl? Esa es una pregunta que cuando estaba leyendo ese texto y estudiándolo me causaba bastante extrañeza porque, caramba, estamos hablando del el reino de Israel, estamos hablando de hombres que temen al Señor o que deberían temerle por lo menos. Sin embargo, vemos que el hombre que es de principal confianza del rey Saúl es un hombre, uno de sus siervos es un hombre pagano, es un hombre que no teme al Señor, y este hombre acusa a Ahimelech, que era sacerdote del Señor, de apoyar a David, ¿no? Lo acusa porque efectivamente este sacerdote lo había apoyado a David en su vida, pero Ahimelech era inocente completamente, no sabía nada de lo que estaba pasando, él no sabía nada de que Saúl lo estaba persiguiendo, simplemente apoyó a David porque David era uno de los siervos del rey. Saúl hace llamar a Ahimelech y a pesar de que era un hombre inocente, ¿no? Lo manda a matar, a él y a su familia. Y cuando Saúl manda a pedir que lo maten, no solo a él, pero a todos los sacerdotes del Señor, pues ninguno de los siervos de Saúl quiere levantar su mano contra ellos porque son sacerdotes del Señor, son hombres que tienen un ministerio santo, no quiere levantar su mano contra ellos, pero Doeg edomita, valga, un hombre que no teme a Dios, un hombre que es pagano, es incrédulo, que no tiene temor de Dios, él agarra, no solamente mata a Ahimelech, mata a 85 sacerdotes y va a Nob, la ciudad de los sacerdotes, y mata a todos los que encuentra, la familia, mujeres, niños, animales. Hace una masacre en la ciudad de los sacerdotes, una gran afrenta al Señor, un gran acto de asesinato realmente completamente irracional por el miedo y por el temor infundado que tenía de Saúl. Muchos hombres que tenían un ministerio santo, que servían al Señor, siervos de Dios, pagaron con su vida. Así que mientras pues David está procurando el bienestar de los suyos, confiando en Dios, esperando en él, al final este hombre Saúl no tiene temor de Dios, busca sus propios intereses y al final se termina sirviendo de las personas. Al final, afortunadamente, solo uno de los hijos de Ahimelech, Abiatar, sobrevive a esta masacre y huye, se encuentra con David y David le dice, quédate conmigo porque estando conmigo vas a estar seguro. Ahora entiendo que por mi culpa, ¿no? Han muerto estos hombres porque al apoyarme a mí y estar ahí Doeg, edomita, pues él vio todo esto y acusó con David. Ahora, es un gran contraste, ¿verdad? Entre el liderazgo de una persona y de otra. ¿Y dónde nace esta diferencia? En el corazón, ¿no? David era un hombre que confiaba en Dios, Saúl era un hombre que no tenía temor alguno de Dios. Entonces, hermanos, ¿qué aprendemos hasta este punto? En primer lugar, nos asociamos con aquellos a los que somos semejantes y nuestro carácter influencia en todos aquellos con los que nos rodeamos, para bien o para mal. ¿Quiénes? Los que se unieron a David, hombres endeudados, amargados de espíritu, sí es cierto, pero ¿en qué se convirtieron? En los valientes de David, en guerreros valientes, temerosos de Dios, honestos. ¿Quiénes rodeaban a Saúl? Hombres paganos e incrédulos. ¿Por qué? Obviamente, porque lo semejante atrae lo semejante, y este hombre era un hombre pagano y atraía, influenciaba a gente de esa misma calaña, por así decirlo, ¿cierto? Y nuestro mismo corazón, nuestro mismo liderazgo influencia a aquellos a los que nos rodeamos, para bien o para mal, hermanos, porque
Siempre somos de ejemplo, siempre somos de influencia, siempre, hermanos, con nuestras palabras, con nuestras actitudes, con nuestra presencia o con nuestra ausencia, con lo que decimos, con lo que no decimos, con lo que hacemos, con lo que no hacemos, con nuestra actitud, con todo lo que somos, con lo que proyectamos a los demás. Somos siempre de testimonio, de influencia, para bien o para mal. Y lo que hay, pues obviamente en nuestro corazón es lo que al final se evidencia y lo que al final termina influenciando a los que están más cerca de nosotros, a los que nos rodean. Y valga sorpresas, los que nos rodean normalmente son personas que se identifican con nosotros, que tienen y caminan con nuestro mismo corazón. Eso es importante de entenderlo también. Ahora, una persona obviamente que se aparta de Dios es una persona que se rodea con gente que no quiere, no tiene temor de Dios, ¿sí? Por eso es tan importante siempre rodearnos de buenos amigos, de buenas amistades, de hermanos en la fe que nos animen, que nos motiven, que nos inspiren, que nos ayuden a seguir corriendo la carrera de la fe. Y es importante tener amigos así, ¿sí? No, siempre digo lo siguiente, no necesariamente somos o podemos ser tan extrovertidos, pero nunca debiéramos ser solitarios, ¿sí? Siempre es bueno, hermanos, y alguna vez un pastor hace muchos años atrás me dijo esto y era un muy buen ejemplo, un muy buen consejo, perdón. En las relaciones y mantener buenas relaciones es importante dentro del ministerio. Es importante, hermanos, tener buenas relaciones con todos, ser cordial, ser amable con todos, porque al final las personas y los hermanos que nos rodean, algún día los vamos a liderar o los vamos a pastorear o simplemente nos van a dar su aprobación o simplemente nos van a dar su respaldo o no, o aquellas personas van a dar fe de nosotros. Entonces siempre es bueno mantener buenas relaciones, buen ánimo entre los hermanos, y eso nace en nuestro corazón, hermano, no es algo que se puede fabricar, es algo que tiene que nacer de nuestro corazón. Por eso es tan importante y hay esa marcada diferencia entre David y entre Saúl, entre ambos. Segunda evidencia, que realmente es la séptima, porque la semana pasada ya habíamos visto 5 consecuencias de apartarnos de Dios. Esta vendría a ser la séptima. Inestabilidad e inactividad ante la vida espiritual cuando nos apartamos de Dios. Ahora nos vamos al capítulo 24. Al capítulo 24, versos 16 al 22. Y sí te recomiendo realmente, si quieres entenderlo aún mejor, pues en casa leas toda la historia completa, capítulo por capítulo, leas toda la historia completa. Yo estoy tratando de resumírtelo. Si ya lo has leído antes, pues te vas a acordar de muchas de las cosas que te estoy diciendo. Si no, pues es bueno que lo puedas leer en casa con mayor entendimiento. Si lo hiciéramos aquí, no nos alcanzaría el tiempo. Capítulo 24, verso 16. Dice David ahora a Saúl: ¿tras quién ha salido el rey de Israel? ¿A quién persigues? ¿A un perro muerto? ¿A una pulga? Jehová pues será juez y él juzgará entre tú y yo. Él vea y sustente mi causa y me defienda de tu mano. Y aconteció que cuando David acabó de decir estas palabras a Saúl, Saúl dijo: ¿no es esta la voz tuya, hijo mío David? Y alzó Saúl su voz y lloró. Y dijo a David: más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. Tú has mostrado hoy que has hecho bien conmigo, pues no me has dado muerte, habiéndome entregado a Jehová en tu mano. Porque ¿quién hallará a su enemigo y lo dejará ir sano y salvo? Jehová te pague con bien por lo que en este día has hecho conmigo. Y ahora, como yo entiendo que tú has de reinar y que el reino de Israel ha de ser en tu mano firme y estable, júrame pues ahora por Jehová que no destruirás mi descendencia después de mí, ni borrarás mi nombre de la casa de mi padre. Entonces David juró a Saúl, y se fue Saúl a su casa, y David y sus hombres subieron al lugar fuerte. ¿Qué vemos en esta historia, hermanos? El contexto más amplio del capítulo 24 nos muestra una vez más un contraste entre David y Saúl. David es un hombre que teme a Dios. David es un hombre que, a pesar de estar siendo perseguido, que a pesar de estar siendo pues angustiado, estando a salto de mata por su vida, ¿no? Cuidando su vida a cada momento, porque Saúl está detrás ahí pisándole los talones, es un hombre que teme a Dios, que confía en el Señor y que cuando se presenta la oportunidad, Saúl había entrado en una cueva, dice, a cubrir sus pies, es decir, a hacer sus necesidades. Y David estaba ahí en el fondo de esa cueva. Y sus hombres le dicen a David: David, el Señor lo ha entregado en tu mano, mátalo de una vez y se acabó el cuento, ¿verdad? Muerto el perro, muerto la rabia. Matas a Saúl y listo, ya eres tú el rey de Israel. Nosotros estamos aquí y te apoyamos. Y probablemente hubiera sido eso una salida bastante fácil. Sin embargo, David no era un hombre que se movía por oportunismos. No era un hombre oportunista, no buscaba la solución más fácil, buscaba la mejor solución, la solución correcta.
No buscaba lo más fácil, buscaba lo correcto. Y él había dicho claramente y tenía una convicción en su corazón, él jamás iba a levantar su mano contra el siervo del Señor. Por supuesto, Saúl no era un hombre que se mereciera ese título, Saúl era un hombre indigno de ese título, sin embargo, era un hombre que tenía ese título de Dios. Dios lo había ungido, él era el rey de Israel, así que David, no iba a levantar su mano contra el siervo de Jehová, a pesar de que Saúl mismo lo perseguía encarnizadamente. Eso lo puedes ver en el verso 6, el verso 12, el verso 15, nos dice claramente David, yo pongo mi causa en la mano de Dios, el Señor será el que juzgue, pero yo no voy a levantar mi mano contra el siervo de Jehová. Solamente le cortó ahí una esquinita de su manto y aún así se sintió mal por hacer eso. Mira David, ese corazón que él tenía. Y de pronto, ya cuando Saúl sale de hacer sus cosas, pues David le llama a lo lejos, ¿no? Y dice, Señor, mira, has estado en mis manos, te he podido matar y no lo he hecho, para que veas que no hay en mi corazón traición, yo no soy nadie para que me persigas. ¿Por qué me persigue, verdad? Eso es lo que acabamos de leer hace un momento. ¿Y qué sucede aquí? Pues sucede algo que también es un patrón en la historia de Saúl. Saúl tenía momentos de lucidez, tenía momentos en los cuales recapacitaba, reaccionaba, se daba cuenta, pero luego volvía y su carácter otra vez le ganaba. Si no, lo dije la semana pasada, Saúl no podíamos decir que, a pesar de que era un hombre atormentado por demonios, no era un hombre endemoniado, no era un hombre que estaba una marioneta completamente inútil e incapaz de poder defender, no. El problema con Saúl era que Satanás lo único que hacía era exacerbar lo que ya había en Saúl, lo que había en su corazón, y lo que había en el corazón de él le ganaba. La ira, el resentimiento, el rencor, esas cosas le ganaban, le sobrepasaban, ¿sí? Y a pesar de que tenía momentos de lucidez, su carácter, su falta de carácter al final le terminaba ganando. Y este es un momento en el cual él tiene otra vez lucidez. Recapacita un momento, se da cuenta de lo que ha pasado, él ha podido morir en ese momento y David no lo ha matado, alza su voz y llora. Y no sabemos, pues, hermanos, si ese llanto es un llanto de arrepentimiento, es un llanto de quebranto, es un llanto de nostalgia por ese muchachito que en algún momento él recogió, ¿verdad? Él lo llevó al reino y ahora se ha convertido en un hombre, nostalgia por lo que él perdió, nostalgia por lo que pudo ser y no logró hacer. No lo sabemos, hermanos, pero esas lágrimas de Saúl, él le dice, no eres tú, hijo mío, David, y llora, ¿verdad? Y David le dice, pero yo no te he hecho nada, ¿no? ¿Por qué me persigues? Que el Señor juzgue entre tú y entre yo, pero yo no te he hecho nada, ¿no? Y David y Saúl reconoce, hermano, Saúl reconoce la bondad de David, Saúl reconoce que David ha hecho bien y que él está haciendo mal al perseguirlo, él lo reconoce, él mismo lo dice, hermanos. Y él también reconoce, y eso me parece increíble, él dice, yo sé que tú vas a reinar, yo sé que el Señor te ha escogido a ti en reemplazo de mí, yo sé que el Señor se ha apartado de mí, yo sé que Él me ha desechado por la desobediencia en lo de Amalek, yo sé que tú vas a reinar y sé que en tus manos el reino va a ser bendecido. Te pido por favor que cuando tú reines, no extermines a mi descendencia, no destruyas mi nombre dentro de Israel y deja de perseguirle. Obviamente, David es un hombre de palabra, David es un hombre que no busca la vendetta, la venganza personal, él no está buscando el interés personal, él deja las cosas en la mano de Dios, así que le dice a Saúl, ok, Saúl, yo no voy a hacer esto, y sabemos, los que hemos leído la historia de Saúl y de David, sabemos que efectivamente David cuando llegó a ser rey, preguntó, ¿no? ¿Hay alguien que quede vivo todavía de la casa de Saúl para hacerle misericordia por causa de Jonatán? Y sabemos allí que apareció la figura de Mefiboset, ¿no? Este hijo lisiado de Saúl, que no se mencionaba en las crónicas porque era un hombre que probablemente no era guerrero. Y al final, pues David hace misericordia. Pero lo interesante de eso también es que Saúl deja de perseguirle por un momento, porque más adelante una vez más vuelve a perseguir a David. Y David, ¿qué hace? Dice, se va al lugar alto. Es interesante esto, ¿por qué? ¿Por qué David se va al lugar alto? ¿Por qué no se regresa con Saúl si ya Saúl le ha perdonado, le ha dicho que no le va a matar? ¿Por qué David no se regresa con Saúl? ¿Sabes por qué? Porque David confía en Dios, no en el hombre. David confía en Dios, no confía en el hombre. No pone su esperanza en el hombre, porque el hombre puede fallar. David pone su esperanza en Dios y vuelve al lugar alto confiando en que si Dios lo permite, él va a regresar en paz. Y bueno, al final a Saúl una vez más
le gana su falta de carácter, le gana su inseguridad, le gana el odio y el rencor que había en su corazón y vuelve nuevamente a perseguir a David. Y sin embargo también, a pesar de que Saúl, hermanos, sabía que Dios se había apartado de él, sabía que Dios había escogido a David en reemplazo de Saúl, a pesar de que sabía que David iba a reinar, a pesar de que sabía que el reino iba a ser bendecido en manos de David, Saúl no hace nada. No vemos arrepentimiento, no vemos que Saúl se postre en sus rodillas y ayune y ore y diga, Señor, perdóname, Padre Celestial, tal vez está bien. Si tú decides quitarme el reino, quítamelo, Señor, pero perdóname, límpiame. No vemos eso, hermano, no vemos. Y esa es una de las grandes cosas que no vemos en la vida de Saúl. Es un gran hombre, tiene un porte atlético, tiene un gran físico, capacidad militar, capacidad para gobernar, pero es un pésimo, pésimo adorador de Dios. No tiene un temor de Dios, no tiene ese deseo. Es una persona inestable, es una persona inactiva, que no busca crecer, no busca avanzar en las cosas de Dios, no busca conocer a Dios, no busca clamar al Señor. No lo hace, hermanos. Y esa gran inactividad es la que nos hace pensar que realmente este hombre no conocía realmente a Dios. Y eso es algo muy triste y peligroso, hermanos, porque una persona que vive lejos de Dios, una persona que se aparta de Dios, va a caer en esta inestabilidad. Por momentos va a recapacitar, va a decir, ¿dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo? Me he alejado del Señor. Pero su duro corazón hace que se mantenga inactivo, sin buscar crecer, sin buscar a Dios, sin orar, sin clamar, sin pedir misericordia de los cielos. Y hermano, la solución para el pecado, Dios ya nos la ha dado en la obra perfecta y sustitutoria de Cristo Jesús. Cristo Jesús ya murió en la cruz por nosotros. El problema del pecado ya está solucionado. Sin embargo, para que sea efectivo en nuestras vidas, ¿qué se necesita, hermanos? Se necesita que usted y yo nos hayamos arrepentido de nuestros pecados y nos volvamos a Dios. Y demos evidencia de una vida que realmente busca a Dios ahora, que ha dejado los afanes de este mundo, que ha dejado la inmundicia de este mundo, que ha dejado el pecado, la maldad, la condenación, y ahora buscamos a Dios. Pero si damos testimonio de ser personas que no buscamos a Dios, de ser personas que nos mantenemos inactivas, pasivas, que solamente reaccionamos al día a día, pero que no tenemos esa inquietud, que no tenemos ese deseo de buscar a Dios, de obedecerle, de servirle. Y tener un deseo es muy importante. Hay personas que malinterpretan la palabra de Dios y dicen, bueno, si Dios quiere que le sirva, Él me pondrá el deseo en mi corazón, Él lo hará, ¿no? Porque dice la Biblia, Él pondrá en nosotros el querer y el hacer por su buena voluntad. Pero eso es una mala hermenéutica, es una mala exégesis. Pablo dice en 1 Timoteo 3, el que anhela obispado buena obra desea, pero tiene que anhelarlo. Tiene que haber un deseo. Tiene que haber un deseo manifestado en acciones. Yo deseo servir a Dios. Yo deseo buscar a Dios. No solamente puedo decir, Señor, ay, cuánto yo quisiera orar. ¿Pero estás orando? No. Ay, cuánto yo quisiera conocer la palabra. ¿Pero estás estudiando? No. Entonces, hermano, ¿me entiendes? El deseo no es suficiente. El deseo tiene que materializarse. Tiene que concretarse en acciones específicas que nos lleven justamente a lo que se supone que nosotros deseamos. Saúl era un hombre que no tenía ni lo uno ni lo otro, ni el deseo ni la acción. Por momentos recapacitaba, por momentos tenía lucidez, por momentos decía, hey, ¿verdad? ¿Qué hago aquí? Yo he pecado, yo he fallado contra el Señor, he perdido el reino, mira todo lo que ha ocasionado por mi desobediencia. David va a ser mejor que yo, sin embargo, volvía nuevamente a lo mismo y se olvidaba tan pronto de lo que había recapacitado, de lo que había recapacitado. Octava consecuencia de alejarnos del Señor. Insensatez y necedad en desesperación cuando nos apartamos de Dios. Capítulo 28 es un capítulo bastante extraño, peculiar, por así decirlo, muy sui generis en la vida de Saúl, y vamos a leerlo. El capítulo número 28, verso 3, nos dice así, ya Samuel había muerto, y todo Israel lo había lamentado, y lo habían sepultado en Ramá, su ciudad. Y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y a los adivinos. Se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Sunem, y Saúl juntó a todo Israel y acamparon en Gilboa.
Y cuando vio a Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Entonces Saúl dijo a sus criados: buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron: he aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos y se fue con 2 hombres, y vinieron a aquella mujer de noche, y él le dijo: yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a que yo te dijere. Y la mujer le dijo: he aquí tú sabes lo que Saúl ha hecho, cómo ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos. ¿Por qué pues pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? Entonces Saúl le juró por Jehová, diciendo: vive Jehová, que ningún mal te vendrá por esto. La mujer entonces dijo: ¿a quién te haré venir? Y él le respondió: hazme venir a Samuel. Y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz. Y habló aquella mujer a Saúl diciendo: ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo: no temas. ¿Qué has visto? Y la mujer le respondió a Saúl: he visto dioses que suben de la tierra. Él le dijo: ¿cuál es su forma? Y ella respondió: un hombre anciano viene cubierto de un manto. Samuel entendió entonces que era Samuel, y humillando el rostro a la tierra hizo gran reverencia. Y Samuel dijo a Saúl: ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió: estoy muy angustiado, por los filisteos pelean contra mí, y Dios se ha apartado de mí y no me responde más, ni por medio de profetas, ni por sueños. Por eso te he llamado, para que me declares lo que tengo que hacer. Entonces Samuel le dijo: ¿y para qué me preguntas a mí? Si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo. Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí, pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Como tú no obedeciste a la voz de Jehová, ni cumpliste el ardor de su contra Amalec, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. Y Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos. Y mañana estaréis conmigo, tú y tus hijos, y Jehová entregará también al ejército de Israel en manos de los filisteos. Entonces Saúl cayó en tierra cuán grande era, y tuvo gran temor por las palabras de Samuel, y estaba sin fuerzas, porque en todo aquel día y aquella noche no había comido pan. Este capítulo 28, vuelvo a repetir, es un capítulo bastante interesante en cuanto a al mensaje que nos da, y hay bastante controversia en cuanto a estos, básicamente por el hecho de que Samuel aparentemente vuelve del mundo de los muertos, ¿no? Y ahora vamos a explicar un poquito esto. En el capítulo 28, hermanos, vemos cómo los filisteos una vez más vuelven para atacar a Israel. Esta es la tercera vez, me parece, que los filisteos vienen nuevamente para atacar a Israel. La primera vez había sucedido en tiempos de Samuel, la segunda vez había sucedido, pero David los había derrotado, y ahora nuevamente vienen contra Israel, pero esta vez Saúl ya no cuenta ni con Samuel ni con David, está solo. Samuel ya muerto, David estaba lejos, perseguido por Saúl. Es más, David estaba del lado de los filisteos, había pasado a los filisteos, no porque se había vuelto enemigo de Dios, sino porque había huido a la tierra de los filisteos, huyendo de Saúl. Y ahora Saúl ya no tiene ni el apoyo en el consejo de Samuel, ni el apoyo en el consejo de David. Ahora, ¿qué sucede con Saúl? Tiene miedo. Y trata de consultar a Dios. Pero lo hace mal, Dios no le responde. ¿Por qué? Porque Saúl no había solucionado el problema todavía del pecado. No es porque Dios no quiera responder a la oración, porque hay un problema primero que se tiene que solucionar, y ese problema es el pecado. Y Saúl quería obtener los beneficios, quería obtener la salvación de Dios, pero sin pasar por el arrepentimiento, sin agradar a Dios. Y se encontraba solo, hermanos. Ya no estaba ni Samuel, no estaba David. Y qué interesante, hermanos, como muchas veces en la vida Dios permite que pasemos por circunstancias donde nos encontramos solos. Y a veces es bueno eso, hermanos, porque eso nos hace ver realmente de qué estamos hechos y cómo está parada nuestra fe. Porque a veces puede pasar, hermanos, que nosotros nos escudamos en la fe de mis padres, en la fe de mi hermano, en la fe del pastor, en la fe de mi líder, en la fe de mi amigo, y nos olvidamos de que al final no solo la salvación es personal, pero la vida del creyente es de un sacerdocio personal, individual. Y en este momento, claro, bajo el apoyo de Samuel, cualquier líder es bueno, porque Samuel era un hombre de Dios. Y a pesar de que Saúl no era un buen hombre, Saúl de alguna manera estaba bajo el amparo de Samuel.
Y a pesar de que Saúl no era un hombre que estuviera dedicado a las cosas de Dios y consagrado a Dios, aún su reino tenía éxito. ¿Por qué? Porque el que salía a pelear las batallas era David, y Dios bendecía a David, y Dios bendecía a Israel por causa de David, no por causa de Saúl. Entonces, de alguna manera, la poca espiritualidad de Samuel se escudaba debajo de la espiritualidad de David. No sé si me estoy dejando entender, pero ahora ya no hay Samuel, ya no hay David, está Saúl solo. Y Saúl se encuentra ante su verdadera condición. Está apartado de Dios. Busca a Dios como lo hace Samuel, como lo hizo Samuel, como lo hizo David, pero Dios no le responde, ni como Samuel le respondió, ni como David le respondió. ¿Por qué? Porque Saúl no tenía el corazón de Samuel y Saúl no tenía el corazón de David. Aunque estaba escudado bajo Samuel y bajo David, no tenía ese corazón, no había aprendido. Había caminado muchos años con Samuel, hermano Saúl, sin embargo, no aprendió de Samuel, no aprendió de Samuel. Tuvo miedo. Así que consultó a Dios, Dios no le respondió. ¿Y qué hizo Saúl? Recuerda, Saúl es un hombre práctico. Saúl era un hombre hábil, práctico, pero lamentablemente estaba completamente equivocado. Así que este hombre, si Dios no le responde y si Dios no le habla y ya que no tiene a Samuel ni a David, ¿qué hace? Un hombre práctico. ¿Qué hace? No tiene ningún problema en violar la ley de Dios, ¿sí? Lo que él mismo había hecho, porque nos dice el texto al inicio que él había sacado de Israel a todos los encantadores y adivinos. Ahora, no hizo esto él, David, Saúl, porque él fuera piadoso y porque quería eliminar la idolatría de Israel. No, no, no. Lo más probable es que lo hizo por mandato de Samuel. La piedad de Samuel era la que movía a Saúl, no su propia piedad. Y ahora, cuando él se encuentra solo, ¿qué hace? No tiene ningún problema en violar la ley de Dios y va y acude a una mujer con espíritu de adivinación para que hiciera venir a Samuel. Esto de por sí era algo aberrante. La Biblia dice claramente en la ley que estaba prohibido para los hombres consultar a los espíritus, buscar a divinos. Es algo que a Dios aborrece, consultar a divinos, brujos, hechiceros, nigromantes o lo que sea. Dios aborrece, es algo que no está permitido en la palabra. Pero Saúl no tiene ningún problema en quebrantar la ley con tal de conseguir lo que él quiere. ¿Te das cuenta cómo es Saúl? Saúl es un hombre práctico. Saúl es un hombre de armas tomar, por así decirlo, ¿no? Pero completamente equivocado. Ahora, quiero aclarar algo aquí. La Biblia enseña claramente, hermanos, que las personas que mueren tienen solamente dos destinos. O van al cielo si han creído en Jesucristo como su Señor y Salvador personal, o van al infierno si es que han muerto en una situación de incredulidad. Y ya no pueden volver a esta vida, por favor. La Biblia dice claramente esto, Hebreos 9:27, de modo que es establecido una sola vez, que los hombres mueran una sola vez, perdón, y después de esto, el juicio. En la parábola del mendigo y Lázaro, claramente Abraham, que se encuentra en el lado del paraíso, lo que vendría a ser el paraíso, dice claramente que ellos no pueden pasar para el lado de donde están los condenados, ni los condenados pueden pasar al lado del paraíso. No hay comunicación, no hay manera de volver de los muertos, solamente hay una vida y nada más. Y después de eso, o a la presencia de Dios o al castigo eterno. Y también no se nos permite a los hombres ni pedir por los muertos, ni tratar de relacionarnos, ni invocarlos, ni convocarlos, ni nada. ¿Sí? Por favor, eso lo enseña claramente la palabra de Dios. Dios aborrece a aquellos que consultan espíritus de adivinación. Dios aborrece a aquellos que consultan brujos, espiritistas y que tratan de tener algún tipo de contacto con el mundo de los muertos. No, porque no hay ningún contacto y eso es aborrecible ante Dios. Nosotros ya no podemos, no está permitido orar por alguien que ya murió. El que ya murió ya perdió su oportunidad. Si era incrédulo y no creyó en el Señor, qué triste, pero ya perdió su oportunidad. Ahora se encuentra en el infierno. Suena duro, hermanos, pero es la verdad. Así es. Y si esa persona creyó en el Señor, pues ya está muchísimo mejor que nosotros, está gozándose de la presencia del Señor. Nosotros ya no podemos hacer nada al respecto. Ni hacerle un culto de acción de gracias, ni hacer una misa, ni tratar de contactarnos con ellos, ni orar por un muerto, nada. Eso ya no está permitido por la palabra de Dios, es algo incorrecto. Sin embargo, ¿qué pasó en este caso entonces? ¿Qué pasó en este caso? Bueno, recuerda, en primer lugar, quien está pidiendo esto es Saúl, y Saúl es un hombre que desobedece a Dios, no es un hombre que teme a Dios. David jamás hubiera hecho esto. Es más, David jamás hizo esto en toda su vida. ¿Qué pasó en este caso? Aunque la mujer era divina, bueno, adivina, dice la Biblia que ella misma se sorprendió y lanzó un grito cuando vio a Samuel.
¿Por qué? Porque nunca había funcionado, ¿no? Era simplemente una treta nada más, pero ella misma se sorprendió de que realmente alguien apareciera. Si ella hubiera estado acostumbrada a ver muertos regresando a la vida, cuando vio a Samuel no se hubiera asustado. Pero la Biblia dice claramente que ella gritó de susto y de sorpresa cuando vio que Samuel venía. Otra cosa, quien aparece realmente es Samuel. La Biblia dice claramente que es él, es Samuel. Samuel realmente volvió de los muertos. Ahora, ¿qué sucede? ¿Esto es algo que se puede hacer? No. Esto simplemente es un caso muy particular en el cual Dios, en su soberanía, permite que alguien que ha muerto regrese a este mundo por un momento, aparezca en este mundo por un momento. Otro ejemplo de esto, por ejemplo, valga la redundancia, lo podemos ver en Mateo 17, en el monte de la transfiguración. Cuando Jesús está allí, se transfigura delante de sus discípulos, ¿y quiénes aparecen a su lado? Moisés y Elías, que ya habían muerto, estaban en la presencia del Señor, pero regresaron un momento, aparecieron un momento en esta tierra para hablar con Jesús, dice allí. Así que no es la norma, los muertos no regresan a la vida normalmente, eso está establecido por la palabra de Dios, pero Dios, hermanos, al ser quien es, soberano, Señor de todo, Él puede en algún momento interrumpir sus leyes para obrar de una manera particular. Eso sucedió en este caso, Dios permitió que Samuel apareciera un momento para hablar con Saúl, para hablarle un mensaje importante de juicio, un mensaje importante. Tal vez la última oportunidad para que Saúl se arrepintiera. ¿Qué estaba pasando? Pues Saúl estaba desesperado, ¿no? Los filisteos venían contra él, Dios se había apartado de él, ya no le respondía, Saúl quiere dirección, quiere saber qué hacer. Muy tarde, hermanos, muy tarde. Tuvo muchos años para saber qué hacer, pero ya no, muy tarde. Además, pudo haber orado, pudo haberse arrepentido, pudo haber clamado, pero no, prefirió quebrantar la ley de Dios, buscar un espiritista y lo que aparece ahora, pues, es que Samuel aparece y le dice, ¿sabes qué? ¿Para qué me preguntas? Si tú ya sabes lo que va a pasar. Dios es ahora tu enemigo. Dios es ahora tu enemigo. Te ha quitado el reino y se lo ha dado a David, tu compañero. Y no solo eso, Saúl, sino que ahora todo el pueblo de Israel va a pagar las consecuencias por tu desobediencia, porque no solo tú vas a caer, tus hijos van a caer y todo el pueblo de Israel va a caer contigo. El anuncio de Samuel era muy duro, hermanos. Era terrible. Dice la escritura que al oír esto, Saúl cayó desmayado al ver la dureza del juicio de Dios sobre su vida. Sin embargo, hermanos, a pesar de que el anuncio de Samuel era duro, el corazón de Saúl era aún más duro, porque tampoco vemos que Saúl se arrodille y diga, Señor, te pido por favor, perdóname, perdona a mis hijos, perdona al pueblo de Israel, Padre Celestial, te pido por favor que me... Nada. Ni siquiera estando al borde de la muerte, ni siquiera estando al borde del juicio de Dios, lo vemos recapacitar y decir, me he equivocado, perdóname. Me hace pensar en muchas personas, hermanos, que es triste de verdad que aún pasando problemas, angustias, pasando enfermedades, pasando tribulaciones, se niegan a arrepentirse, crujen sus dientes y no quieren confiar en el Señor, no desean buscar a Dios, aún estando en las últimas de su vida, en la última instancia de su vida, desesperados, prefieren morir en su desesperación y no clamar al Señor, hermano. Qué triste es, pero es la verdad. Esa es la condición del ser humano. Estamos perdidos, ciegos, incapaces de acercarnos a Dios, a menos que Dios nos llame en su salvación. Por eso, agradece, hermano, agradece que Dios te ha salvado, agradece que Él te ha iluminado el entendimiento, agradece que has visto la luz de Jesús y eres salvo y yo soy salvo. Agradece, hermano, porque si no fuera por la gracia y la misericordia de Dios, seríamos iguales que Saúl, personas ciegas, completamente apartadas de Dios. Mira algo muy interesante, hermanos. Saúl reinó por 40 años. El pecado de Amalek fue al inicio de su reinado. Y al inicio de su reinado, Dios ya le había quitado el reinado. Ya Dios le dijo, yo te voy a quitar el reinado y se lo voy a dar a otro mejor que tú. Pasaron muchos años, más de 20, más de 30 años. ¿Y sabes qué pasó? En esos 30 años, Dios le dio el plazo, Dios le dio esos 30 años para que se arrepintiera. Y Saúl no se arrepintió.
Dios le dio tiempo. Por eso decimos, hermanos, la paciencia de Dios. Justo mi esposa ha predicado esto hace unos días atrás. Ha enseñado acerca de esto, perdón. La paciencia de Dios no significa que Dios olvida el pecado. No significa que Dios no le importa tu pecado. No significa que Dios se hace loco con tu pecado. No. Ignoras, dice Pablo en Romanos capítulo 2, que su paciencia y su bondad te guía al arrepentimiento. La paciencia de Dios, hermanos, es la virtud del carácter de Dios que hace que Él no juzgue inmediatamente el pecado, sino que lo posterga, dando tiempo al pecador para que se arrepienta. Hermanos, si Dios no nos juzga inmediatamente es porque sus misericordias son nuevas cada mañana y porque nos da oportunidad para ponernos a cuentas con Él y decirle, Señor, perdóname. Señor, me he equivocado, me he apartado de ti, me he alejado, he dejado de orar, he dejado de leer la Biblia, he dejado de confiar en ti, me he vuelto a los ídolos de este mundo, perdóname. A partir de hoy, vuelvo a ti. Saúl lo pudo hacer, hermanos. Saúl pudo, sí, haber perdido el reino, pero morir en paz, morir rodeado de su familia, ser de bendición aún para sus hijos, ser aún un consejero para David, decirle, David, mira, yo me equivoqué, no te equivoques tú. Pero no. La dureza del corazón de Saúl fue más dura que el anuncio duro de Samuel. No se quiso arrepentir hasta el último momento, hermanos. No se quiso arrepentir, fue insensato. La insensatez y la necedad nos llevan a vivir como si Dios no existiera, viviendo nuestros propios razonamientos pecadores, para luego desesperarnos cuando vienen los problemas. Los problemas vienen, hermanos, cuando vivimos lejos de Dios, cuando vivimos apartados de Dios, cuando no le damos importancia a Dios ni a su palabra, viene el castigo. Y eso es lo último. Disciplina de Dios por la rebeldía cuando nos apartamos de Dios. Y termina esto. Capítulo 31, los filisteos atacan. Los filisteos pues atacaron y pelearon contra Israel, y los de Israel huyeron delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Y siguiendo a los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán, a Abinadab y a Malquisúa, hijos de Saúl. Y arreció la batalla contra Saúl, y le alcanzaron los flecheros, y tuvo gran temor de ellos. Entonces dijo Saúl a su escudero, saca tu espada, y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Y viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Así murió Saúl en aquel día, juntamente con sus 3 hijos, su escudero y todos sus varones. Mientras David, hermano, era guiado por Dios y derrotaba a sus enemigos, y eso lo puedes ver en el capítulo 30, un capítulo antes nomás. El libro de 1 Samuel hace un contraste constantemente entre David, Saúl, David, Saúl, David, Saúl. En el capítulo 30 vas a ver a David siendo atacado por los amalecitas, pero derrotándolos en el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque dice que David se fortaleció en Jehová su Dios. Capítulo 31 ves a Saúl siendo derrotado por los filisteos. Ambos se enfrentan enemigos. Uno obtiene la victoria, el otro es derrotado. ¿Por qué? Porque uno confía en Dios, el otro no. Uno teme a Dios, el otro no. Uno busca a Dios, el otro no. Uno se aferra a Dios, el otro no. Los israelitas y los hijos de Saúl fueron muertos a manos de los filisteos. ¿Qué culpa tenía Jonatán, hermano? Jonatán era un buen hombre, pero pagó por el pecado de su padre. Saúl se suicidó para no ser muerto a manos de los filisteos. Los filisteos hurtaron y despojaron varias ciudades vecinas al campo de batalla y se quedaron a vivir en ellas, hurtaron, robaron. Aún humillaron el cuerpo de Saúl, lo decapitaron, cortaron su cabeza, la llevaron al templo de sus dioses y el cuerpo lo colgaron ahí como una advertencia. Pero los hombres de Jabes de Galaad rescataron el cuerpo de Saúl y de sus hijos y los quemaron y se enterraron en la ciudad de Jabes. Luego David les haría misericordia a ellos por haber hecho este acto de misericordia con Saúl, perdón. ¿Qué aprendemos en esta última parte, hermanos? Dios disciplina de diversas maneras, por medio de la palabra, por medio de nuestros hermanos de la fe que nos hablan, nos exhortan, por medio de nuestros pastores que nos predican la palabra, por circunstancias adversas también, que nos hacen pensar, hey, ¿estoy haciendo algo mal? ¿En algo me estoy equivocando? Con debilidad, con enfermedad y aún con la muerte. No tengo el tiempo para explicar todo esto en detalle, pero ya lo hemos estudiado en algún momento y lo volveremos a estudiar. Dios disciplina de muchas maneras.
¿Qué significa la disciplina de Dios? Significa el castigo de Dios que Él da a sus hijos para que volvamos al camino correcto, para que nos demos cuenta cuando estamos andando en malos pasos. Saúl fue disciplinado por Dios, fue juzgado por Dios. Tuvo 40 años para arrepentirse. No lo hizo, no se arrepintió. No hizo caso a la voz de Samuel, no hizo caso al ejemplo de David, no hizo caso a las circunstancias que vivía, no hizo caso a todo lo que estaba sucediendo en su vida. Al final, Saúl pagó por su vida y no solo eso, sino que influenció negativamente. Sus hijos pagaron también, el pueblo de Israel pagó también por causa de este hombre, hermanos. Termino. ¿Qué aprendemos entonces de todo este punto? Hermanos, busquemos crecer en el temor de Dios. Necesitamos aprender a temer a Dios, tener temor de Dios, temor de desobedecerle, temor de fallarle, temor de alejarnos de Él. Eso no puede ser ni siquiera una opción para nosotros, alejarnos de Él, apartarnos de Él. Hermanos, apartarte de Dios y de su palabra es lo peor que puedes hacer. Es lo peor que puedes hacer. Hermano, te lo digo, hermano, hermana, con el corazón en la mano. De verdad, que te falte dinero, que te falte salud, que te falte un brazo, una pierna, que te falten las dos, que te falte lo que sea, pero que nunca te apartes de Dios. Que nunca te apartes de Dios. Porque, hermanos, cuando nos apartamos de Dios, realmente estamos a merced de este mundo de maldad. Lejos de Dios, hermanos, nada vamos a poder conseguir. Solo desventura y quebranto. El ejemplo de Saúl es uno de los más claros. La Biblia nos exhorta con el ejemplo de Saúl. No sigamos el ejemplo de Saúl. No nos apartemos de Dios. No te alejes de Él. No dejes de confiar en Dios. Confía en Dios. Teme a Dios. Obedece a Dios. Espera en Él. No seas impaciente. Confía en Él. Dios no es deudor de nadie. Pero cuando nos apartamos de Dios, hermanos, sufriremos. Ser atentos a la disciplina del Señor, hermanos. Cuando Dios trae disciplina a nuestras vidas, sea porque alguien nos exhorta, sea porque la palabra nos exhorta, sea porque las circunstancias difíciles vienen a nuestra vida, tenemos que reflexionar, tenemos que examinarnos a nosotros mismos, ponernos de rodillas y decir, Señor, ¿estoy fallando en algo? Señor, ¿qué es esto? ¿Es una prueba? ¿Es disciplina tuya? ¿Estoy fallando en algo? ¿Hay algo que no estoy haciendo bien? ¿Hay algo en mi corazón que está mal contra alguien tal vez? ¿Contra ti? ¿Contra alguien en mi vida? ¿Hay algo que está mal? Escudriñame, examíname. Y apenas nos percatemos de algo, hermanos, volver al Señor, pedir perdón y regresar al camino correcto. También aprendemos esto, hermanos. Como hermanos, debemos ser guardas de nuestros hermanos, cuidándonos entre nosotros. Si tú ves a un hermano que está andando en malos pasos, si tú ves a un hermano que está dejando de congregar, si tú ves a un hermano que está haciendo cosas que no son correctas, si tú ves a un hermano que está manifestando en su vida comportamientos impropios de un hijo de Dios, de una hija de Dios, en sus palabras, en sus actos, en sus costumbres, le ves que no sirve, le ves que no congrega, le ves que no se disipula, le ves que no está haciendo las cosas como un creyente debe de hacer, es tu responsabilidad, es mi responsabilidad cuidar de nuestros hermanos, orar por ellos, importunarlos, decirle, hermano, ¿qué estás haciendo? Hermano, ten temor de Dios, hermano, vuélvete al Señor, hermano, déjame orar contigo, te voy a apoyar en oración, pero recapacita, importunarlos si vemos que están andando incorrectamente y ser ejemplo para los hermanos. No seamos de tropiezo, hermanos, a la iglesia de Dios en ningún sentido. Saúl lo fue de tropiezo para sus hijos, fue de tropiezo para el pueblo de Israel. No seamos de tropiezo, hermanos, en la iglesia en ningún sentido. Aún tenemos que pensar, y los líderes pensar más todavía, y los pastores el triple, el cuádruple todavía. Lo que vamos a escribir, lo que vamos a decir, lo que vamos a hacer. No queremos ser tropiezo a la iglesia de Dios de ningún sentido. Recordemos, Dios es bueno, hermanos, pero es justo. Él nos ama, pero porque nos ama, Él también nos va a disciplinar para que crezcamos a la imagen de Él.
Hermanos, que Dios nos ayude y que el ejemplo de la vida del rey Saúl nos enseñe lo importante que es nunca apartarnos de Dios. Vamos a orar.